Bien. ¿Cómo ¿Cómo andás, Mati? estamos, Fede? Muy bien. ¿Todo en Muy orden? bien. ¿Cómo Todo en andaba orden. Steven? ¿Todo bien? Te sigue auspiciando Chiqui por el buzo, veo. Cada vez más colorinche. Qué, li- qué lindo cuando apareció ese canal de música, qué bueno que fue, ¿no? Cuando aparecieron los videos que ya se perdió totalmente, porque ya no es lo que era antes, pero Sí. piola. Bueno, hoy tenemos, aparte de un invitado muy especial, que ahora lo voy a presentar. Ha venido, en realidad te voy a presentar para poder explicar por qué has caído como anillo al dedo. Porque hoy tenemos a Alfredo Quistapache. ¿Cómo anda Alfredo? Bien, Hola, vos. Alfredo. Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Alfredo, para aquellos que no lo conocen, que hay que no haber hecho nada para no conocerlo Alfredo, porque ha hecho de todo en su vida, pero un poco la consigna de la invitación era un poco, es un viejo militante radical, no viejo por edad, No, sino no, por, no, por, no. por años de experiencia. Por Y trayectoria. que ha surfeado muchas épocas, que lo hemos charlado, muchas charlas de café. He conocido a mucha gente del radicalismo, la he conocido gracias a Alfredo, y un poco la idea era hablar de cómo es el radicalismo, de la historia, pero le agregamos a que es el programa ideal porque tenemos la novedad, la noticia de la condena de Cristina. Así que va a ser un programa enteramente dedicado a la política. Por Así supuesto. ¿Algún tema tenés miedo, Alfredo? ¿Algún tema que No. haga... ¿Tenés algún No, no. personaje que le tengas miedo? ¿El Yo- Pato Pinto? ¿Alguno de esos No, amigos no, tuyos, no. no? Son amigos viejos de la política, muy buenas personas. Y no, a esta altura del partido ya he perdido todos los miedos. Bueno, si quieren, ¿por dónde arrancamos? Porque digamos, la noticia de Cristina en cierta medida condiciona un poquito todo, o voy a ser medio dictador. O sea, arrancaría, Alfredo, si querés, porque hay un tema que vos que sos memorioso y has estado y venís del radicalismo. Bueno, en primer lugar, contanos un poco cómo llegaste al radicalismo, cómo empezaste a militar. Bueno, yo llegué al radicalismo por mi familia, que fue radical, mis viejos fueron radicales. Fue perseguido en su época por el peronismo, que estaba muy bravo. Mi viejo fue ferroviario toda su vida. Y bueno, y ahí un tío mío me sabía llevar a las reuniones políticas, que precisamente no eran del radicalismo, sino eran del Partido Demócrata, que en esa época tenía mucho auge. Y bueno, y después ya más o menos en el 82 ya empecé a trabajar firme en la política con mis amigos. Hacíamos política a escondidas porque no se podía, y bueno, así empecé hasta hoy día, que sigo siendo radical. Último año de la dictadura. Último año de la dictadura. ¿Cómo era ese último año de la dictadura, para los que no lo vivieron, que nos deben estar escuchando chicos jóvenes, ahí que está Steven, la gente le da a Steven? ¿Cómo era militar en esa...? Y era muy, o sea, había miedo porque que vos ibas con un amigo caminando por la vereda y te paraban. Yo en ese tiempo mi esposa estaba estudiando medicina, y me acuerdo que para entrar a la facultad te palpaban, tenías que tener mucho cuidado. Yo no estudiaba medicina, pero la iba a buscar. Y bueno, era todo complicado y con mucho miedo, porque yo había trabajado en el Banco Busi, y había muchos compañeros que pertenecían a la comisión gremial interna del banco, y los habían ido a buscar al banco, se los habían llevado y ahí no aparecieron más. Otros aparecieron que muchos años después, pero era lamentoso verlos, lo que habían sufrido, lo que le habían hecho, sobre todo a las esposas de ellos. Pero cuestiones muy, muy jodidas, Sí. muy, muy feas. Yo siento, me parece que, o sea, mi papá vivió la dictadura, o sea, casi en su adolescencia y primera juventud, y sus amigos, esa generación, me parece que, en general todos, pero esa generación está marcado a fuego con ese tema, y es algo que no sé, o sea, es como no se negocia, a un punto absolutamente traumático. O sea, eso es amigos desaparecidos, entrar a una facultad y que te tomen lista, o sea,
militar, que es una cosa Una tremenda. segunda lista para... Y sigamos con el repaso porque, insisto, para mí una cosa que está buenísima, tú, Alfredo, que las has vivido todas, las has visto todas en la provincia, y aparte, Alfredo también, no insisto, es un tipo que con mucha calle también, o sea, no solo con mucho conocimiento político, sino aparte que ha estado en todos. Por ejemplo, las generaciones jóvenes, la única imagen que tienen de la provincia, la verdad es el gobierno, o sea, este periodo histórico en el cual Cornejo ha sido el protagonista absoluto de la política. Pero vamos al principio, que hay muchos nombres que los chicos jóvenes no deben saber. Tuvimos primer gobierno de la democracia en la provincia, Ya ver. ¿Cómo fue esa vuelta a la democracia acá en Mendoza con Daver? ¿Cómo fue esa gestión? Yo creo que fue las personas se sentían libres, se sentían felices, o sea, había hecho un cambio muy fundamental en el país, no solamente acá en la provincia. Aparte, Felipe Llaver fue un gran gobernador democrático, porque se le paró, yo me acuerdo, en una época de su gobierno se le paró enfrente a Alfonsín y hizo la toma simbólica de los Nihuiles. Sí. Y bueno, pero era prácticamente en esa época todo el país era radical. Claro. Entonces era mucho entusiasmo, los discursos de Alfonsín te ponían la piel de gallina. Y bueno, yo todavía tengo grabado varios discursos de Alfonsín. Ajá. Sí. Grabados en Sí, grabados en cinta. Que ahí tenemos un funcionario que falleció, que es amigo común, que fue Hugo Duch, que fue el director general de escuelas más joven, creo, habría que ver ahora con Tadeo, pero me parece que fue un amigo. Bueno, con el Hugo empezamos a militar juntos. Lo que pasa que él era más político que yo en esa época y bueno, vivía para la política. Creo que fue el mejor ministro que tuvo Llaver. Y era un tipo muy honesto y con mucha fuerza. Quería mucho a la educación, defendía mucho a la educación. Los maestros, prácticamente no tenía problemas con el gremio porque los manejaba él. Y bueno, el Hugo fue una base del radicalismo, de honestidad, de trabajo, de cultura, de educación. Yo tengo muchos recuerdos con él de haberme ido de vacaciones a Chile antes de la política, ¿no? De que empezara con la política. Así que es un amigo del alma que lamentablemente ya no está con nosotros. Sí. Después de ahí, como para seguir haciendo un repaso rápido, después pimponeamos un poquito. Pregunta porque vamos a llegar a esta etapa, ¿no? ¿Cómo era la vida del partido internamente? ¿Había posibilidad de disenso? ¿Se discutía? ¿Cómo era la vida interna del Partido Radical? Mira, yo te cuento, en la época de Llaver, nosotros teníamos el Comité Capital enfrente del Hotel Aconcagua. Era todos los días ir al comité, en la noche, nos sentábamos a tomar café hasta las 3, 4 de la mañana, donde nos sabíamos juntar con el Viti Falla. ¿Qué tal perdón que te hago un paréntesis? Sí. ¿Qué tal el Viti, ¿no? Para los que no lo conocieron, ¿no? Que era una leyenda, ¿no? El Viti Fadá, para aquellos que no lo conocieron, histórico intendente de Capital. El Viti era un personaje muy particular, donde mezclaba la política con la gracia de estar sentado discutiendo con un amigo en política y bueno, era una mezcla de diversión, de enojo. Yo una vez me tocó, una anécdota chiquita, me tocó llevarlo a él porque nos habíamos juntar en Juan Sebastián Bar, que ya no está, creo. Y eran las 3 de la mañana y yo agarré un pozo en la calle Lavalle y Patricia y me dijo, pará, y se bajó, vio el pozo y le llamó a esa hora, a las 3 a la madrugada, lo llamó al director de obra o de servicio público, no sé, de obra, y le dijo, mañana voy a pasar a la misma hora y no quiero ver este pozo. Era el Viti, era así. Era bien ejecutivo, digamos. Bien ejecutivo.
¿Por qué pensás que él fue candidato a gobernador? Eso te iba a preguntar. Y no llegó ahí por poco. ¿Qué pensás que pasó? ¿Tuvo que ver internas del partido? Tuvieron que ver internas del partido. El Partido Radical, desgraciadamente, se caracteriza por hacer interna en los kioscos, en el café, en todos lados. No te digo del comité porque no hay comité, ahora no hay reuniones, no hay nada. O sea, antes de llegar a la actualidad, digamos, ¿no? Sí. Entonces era una vida de mucha actividad, digamos. Mucha actividad política donde, bueno, ahí, en esa época yo me acuerdo que Alfredo Cornejo estaba, creo que era presidente de la Juventud de la Universidad, de la Franja Morada, perdón. Bueno, ahí lo conocí yo a él, era jovencito que se sentaba en las mesas y él escuchaba y escuchaba. La verdad que yo personalmente nunca creí que iba a llegar a donde llegó, porque hoy en la actualidad, en la provincia de Mendoza, lo que tengo que reconocer de Alfredo, que es un tipo que trabaja las 24 horas y los 365 días del año en política. No se le escapa nada. Está en todo. Eso está en todo. Y eso a veces creo que lo perjudica un poco. Tiene, desde un punto de vista de la militancia, parece más peronista, ¿no? Que radical. Está encima ahí del tablero y no la larga la manija. No, sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, de conocer la calle, porque sigo callejeando, eso no lo he cortado. ¿Conocés la legislatura por dentro? Sí, la conozco. Yo creo que el Alfredo hoy por hoy, le falta acompañamiento de sus funcionarios. No de todos, de algunos. Hay cosas que están bastante mal porque, yo te lo digo personalmente, a mí me parece que hay funcionarios que no funcionan, incluidos intendentes, que no funcionan, realmente no funcionan, y eso lo perjudica a él. ¿A quiénes ves, si tenés que hacer hoy, me estoy salteando, después volvemos al paseo histórico, dentro del radicalismo, ¿a quién ves como los mejores ubicados en lo que es gestión? Y si querés, para no matar a alguno, a los que ves como un poquito más abajo. Mira, las dos cosas te voy a decir. Bueno, dale. Sin problema. Yo creo que las buenas gestiones, creo que Yayo Suárez está haciendo una muy buena gestión. El intendente de Godoy Cruz también. Diego Costarelli. Diego Costarelli. Y bueno, la municipalidad de Godoy Cruz ha tenido buenos intendentes. Porque Tadeo Salazar, aparte que fue buen intendente, es muy buen funcionario. A pesar de que yo con algunos no tengo mucha relación y me fijo en los errores que cometen, yo lo rescato a Tadeo Salazar como un buen funcionario y una buena persona, que eso es muy importante. Y después las municipalidades que creo que están muy por debajo pero muy por debajo de los que te acabo de nombrar, son la Municipalidad de La Cera y la Municipalidad de Guaymallén, en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, en cuanto, vos no ves esa fuerza que tienen los intendentes para decir, bueno, la última estupidez que cometieron fue meterse con el concejal, que lo agarraron con un punto, el que venía a Alvear, sí, que es en Alvear, con un 0.2 de alcohol que salió hasta en el New York Times en Estados Unidos. Fue una cosa realmente espantosa que no se tendría que haber metido ni el gobernador ni el intendente, era un problema del Consejo Deliberante. Y bueno, y lo han estado persiguiendo porque es un muchacho que yo lo conozco, que se enfrenta con el intendente por los motivos o errores que cometen en la municipalidad de Guaymallén, y bueno, y
aparentemente lo querían matar. Pero con decirte, o sea, yo digo, ¿cómo puede ser que un intendente no maneje el consejo? No lo manejó, porque perdió. Con ¿Cómo? Miquea Burgoa. Vamos a la acera. Vamos a meternos en la acera que no cuento alguna anécdota después. Seguimos en su momento a Orozco, el Orozco del 2015, digamos, ¿no? Sí, El que fue un revolucionario, el que vino a quedarse, lo conocí, armamos varias reuniones, digamos, a través de Alfredo. O sea, me conocí a través de Alfredo y me presentó con su gente, y que incluso armamos reuniones de empresarios y sindicales y demás con Orozco. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasó con Orozco y su gestión, por un lado? Y te hago las dos preguntas si querés para contestarle en una. ¿Y cómo ganó Pancho Lopresti? Porque todos los que más o menos hacemos un poco o estamos en política o conocemos un poco la calle, uno decía, no había ninguna chance de que le gane el Oso Tedo. Entonces, las dos preguntas serían, ¿qué pasó con Orozco? Bueno. Que venía, que íbamos, nos juntamos, me lo presentaste vos, estaba siempre... Era buenísimo. Sí, bueno, yo viajé 2 veces a Buenos Aires con Orozco, cuando recién había ganado las elecciones, así que conozco bien el paño. Yo creo que es un tipo muy inteligente, que sabía más de lo que uno creía. Pero creo que es un apéndice de la Cristina Kirchner, del kirchnerismo. Quiso hacer una intendencia paralela. Y bueno, y está ahí, lo tienen, por ahí aceleran con sus causas y por ahí aflojan un poco, frenan, después aceleran, pero yo no sé por dónde pasa la cuestión de los juicios y si alguna vez se va a saber todo realmente con la cuestión de Orozco, porque hay muchos imputados, hasta gente que no sabe leer ni escribir, como el Moco Pérez, que le dicen. Bueno, realmente lo que pasó en la acera fue un desastre. Y hoy en la actualidad, Lopresti, yo creo que había otro candidato que venía muy bien, el Gordo Tello, como vos me preguntaste, creo que lo bajaron. El Partido Radical se caracteriza por bajar candidatos. Lo mismo ocurrió en Guaymallén. Y yo te pregunto, ¿vos le conocés la voz a Lopresti? No. Poquito. Yo no lo he escuchado realmente. Poquito, sí, no habla mucho. Es un intendente desaparecido. Yo he hecho denuncias en la intendencia porque en el tema sanitario, hace unos meses atrás hablaban, guarda ojo con el dengue, no tengan agua, si tenés un balde de agua en tu casa, tirarlo porque... Escuchame, anda a ver la sequía o un zanjón que hay en la calle Independencia, donde hay nidos de pericote, yo te digo porque tengo propiedades, hay nidos de pericote, es algo terrible lo que pasa ahí, el agua podrida, el barro podrido, y no pasa nada, ni siquiera se encargan de la limpieza. Sí. También emblemático, a ver, te hago una pregunta porque hablamos del Oso Tedo. ¿Qué tal la gobernación de Cobos? Para seguir más o menos en el camino que veníamos, porque para los que no lo saben, el Oso Tedo era un referente de Julio, ¿no? Sí. Lo que fue su gobernación, ¿qué te pareció su gobernación y cómo ves este retiro que anunció él de la política? Mira, yo creo que Cobo nunca se va a ir de la política, primero. Segundo, Julio Cobo tiene un carisma muy especial con la gente. Más allá de que su gobierno creo que fue bueno, por algo después fue vicepresidente, porque había hecho un gobierno bueno, pero es un político que que él pasa por cualquier calle y la gente lo saluda, le pide fotos, le pide autógrafos. Es una cosa
Tiene encanto. Claro, que tiene un carisma. Que no se tiene que esconder o que la bucheen y esas cosas, digamos, que puede hacerlo. Claro, no, tiene un carisma muy especial con la gente. Yo hace pocos días atrás pasé por el Instituto Nadino, ahí en la calle Martínez Rosa, y resulta que había un montón de gente en la vereda enfrente, y pregunté, ¿qué pasó acá? Y me dice, no, es que está Julio Cobo. ¿Me entendés? Era como si tuviera Messi. Entonces es un personaje en la política que muy poco la tienen, tiene un carisma con la gente. Y la gente lo ve bien. Y creo que no se va a retirar de la política. ¿Vos decís que no se va? Yo creo que no se va a retirar de la política. A mí Va a seguir. A mí me queda, como dijiste al principio, o sea, uno tiene el recuerdo de los referentes radicales más recientes, por lo menos hablo de mi edad, o sea, Cobo, Sanz, después Cornejo, pero ¿quiénes eran en los 80 los referentes radicales? ¿Quiénes eran los chuecos masón del radicalismo, digamos? ¿Quiénes eran los grandes nombres del radicalismo acá en Mendoza en el 80, en la década del 80? En la década del 80, mirá, yo lo que recuerdo de esa época era que estaba Felipe Llaver, Viti Fallá, después estaba el otro sobrino que tenía Felipe, no me acuerdo que fue, creo que ministro de Seguridad. Había gente de San Martín, que no me acuerdo en estos momentos los nombres. Y bueno, y acá estaba el Hugo, estaba Genú. Yenú, Claro, sí, yo me acordé justo, no sé por qué, pero se me el vino. gordo Baglini. Baglini, bueno. Ese fue un referente. Estaban los muchachos que éramos más jóvenes, estaba Lebrino. Le mandamos algo. ¿Qué de la vida de Lebrino? Y Lebrino creo que está de asesor de Rodi Suárez. Para los que no lo recuerdan, fue el ministro de Seguridad de Rodríguez. Fue ministro de Seguridad, fue concejal, fue estaba en la Muni de Capital. Presidente de la Juventud Radical, fue un militante, bueno, de esa época. Sí. De esa época. Ahí está la foto, mirá. Era como el círculo de fuego del radicalismo, digamos, eran esos, ¿no? Claro. Lo que Rodi, pasa es ¿no? que esta gente de Lebrino, Rodi Suárez, todo eso pertenecían al grupo de Fallá. Claro. ¿Me entendés? Estaban los hermanos, que uno es el presidente del Tribunal de Cuentas ahora, fue Sí. Farrugia. Farrugia. Eran Coco abogados los dos, estaban los dos Farrugia, o sea, había gente... ¿Y Ernesto Sanz arranca después? ¿O No, Ernesto Sanz era de San Rafael, pero yo no soy de... O sea, es un político que no me gusta. Ajá. Ahí está, explícalo un poco. Sabes que Claro. he escuchado de varios radicales a eso y quiero tener la idea redonda cuál es el por qué a los radicales les pasa eso con Sanz. Porque, De hecho, Alfredo porque- creo que tampoco lo Sí. quiere mucho, ¿no? ¿Cómo? No vamos a ser comentaristas de Alfredo, pero creo que No, Cornejo tampoco lo quiere mucho, digamos. No, lo que pasa es que yo no sé, Alfredo, a quién quiere y a quién no quiere. Pero Ernesto Sanz no. Yo Ernesto Sanz siempre lo consideré un buen orador, pero un mal ejecutor. Ajá. Entonces, creo que es uno de los integrantes del radicalismo que se metió como... yo siempre digo lo mismo, a veces se enojan los amigos, ¿no? Que se metió como en una cooperativa para hacer negocio. Ajá. Bueno, La definición. Ahí- ¿qué definición? Como el chupete manzano, algo así, parecido. Lo Claro. tengo en la misma, La misma... en el mismo nivel. Mirá vos. ¿Quién se anima a decir eso? Por eso le quise hacer la pregunta, porque sabes que muchos radicales les pasa, los radicales de raza, como él y como los que fueron los famosos correligionarios que te dicen no lo quieren. Y no lo quieren y va por ese camino que dice él. Entonces está bueno que lo pueda expresar y que estoy seguro que los que están escuchándolo le dan la derecha en lo que dice en eso. Sí, ¿no? sí. Y mucha rosca con la justicia, ¿no? Mucha rosca. Y sí, era la conexión con la justicia. Sí. Bueno, aparte él ha estado mucho tiempo en Buenos Aires. Y cuando vos te vas a Buenos Aires, vos sabés que allá la rosca es diferente a la de acá de Mendoza.
adquirís un poder que a lo mejor no lo tiene ni el mejor juez acá en Mendoza. Sí. Por eso lo hecho de estar allá en el Senado, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires. Bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión, sin ser especialista en el radicalismo ni en partidos políticos, pero fue en la famosa convención, creo que en Gualeguaychú, Sí. Él fue la que. que él digamos, presidía el partido y tomó una decisión, digamos, Sí, él tomó la decisión de acompañar al PRO. de acompañar al PRO y hacer Juntos por el Sí, Cambio. era un negociador, fue un negociador en la política. ¿Vos estás de acuerdo con esa decisión de él? No, no. no. Como que le quitó identidad al radicalismo, a fin de Claro, cuentas. lo que pasa es que uno ya se ha cansado de que el radicalismo es como la iglesia católica, ¿viste? En cada pueblito de la República Argentina tiene una iglesia, Ah, ¿me entendés? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el radicalismo está muy dividido. O sea, si seguimos por este camino que vamos, va a desaparecer el partido. ¿Me entendés? Entonces va a venir un personaje como Milei, que ha encantado a la gente con hablar de la casta política, y bueno, y la gente ya es como, piensa ya que los que se repiten, es como el billete de 100 pesos, ya no lo quiere, la gente ya no lo quiere. Entonces, en la política pasa lo mismo. Ya la gente no quiere ver a las figuritas repetidas. Eso. Hay no un la quiere ver agotamiento. Hay un hartazgo también Yo- de decir yo- otra vez el mismo, ¿me entendés? O que lo ves que ¿Me pasa de un entendés? lado al otro. Claro, yo te digo honestamente, nosotros, yo personalmente con una de mis hijas llevo todos los meses una camioneta de alimento a un comedor de chico, pero a un lugar donde está autorizado, ¿no? A estos comedores, viste, que hay por todos lados, que no sabes qué hacen con la mercadería. Te llevamos a un comedor y cada mes hay más niños pidiendo comida, y ya se arrima el padre, la madre, todos pidiendo comida, y yo no lo hago políticamente, porque ni siquiera saco fotos. Me saco fotos, viste, porque yo pertenezco a una agrupación que la fundamos hace 4 o 5 años, que se llama la Alfonsín. Ajá. Y bueno, al principio estábamos muy contentos porque la gente nos pedía que hiciéramos reuniones, que esto, que el otro. Bueno, se iba sumando la gente, y hoy por hoy no, la gente está muy alejada de la política, está como cansada, defraudada, porque no hay, la gente, o sea, en la política hoy en día hablan de las grandes inversiones, que todavía no llega ninguna, y que con eso van a dar mucho trabajo, qué sé yo, o hacen una obra del puente. ¿No? La gente no quiere más pozos de petróleo, no quiere más, la gente quiere cobrar a fin de mes y que le alcance. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los políticos? Generar trabajo. Y generar trabajo no es difícil. Yo te digo porque vengo de una empresa familiar donde, escúchame, todos los días están pensando a ver cómo generamos más trabajo. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Se puede decir la empresa o no? Sí, tiene casi 6.000 empleados. El Átomo, ¿no? Una empresa que tiene mucha sensibilidad social porque labura, digamos, es dentro del área de supermercados, trabaja mucho con áreas sensibles, o sea, como que tienen una apuesta a los buenos precios. Sí, sí, sí. Y también es como que te da mucha sensibilidad. Y contamos, ¿no? También que es un tema interesante, que es Alfredo durante muchos años fue el encargado de hacer paritarias con el Sí. Centro de Empleo de Comercio. Sí, con el Centro de Comercio, con el gremio de la carne, con el gremio de... Había que meterse a paritar con ellos, bueno, eran aguerridos. No, ya, sí, lo que pasa es que... No, cachengue. Tengo un recuerdo que una vez ahí en la subsecretaría de trabajo los empleados de comercio casi te matan, tuviste que correr. No, sí, y en San Juan me filmaban. En San Juan me filmaban y me puteaban y bueno, pero sí, ¿viste? Lo que la gente no entiende, que la empresa, bueno, no he venido acá a hablar de la empresa, pero la empresa Pero habla del mundo le sindical. da mucho trabajo a la gente y cobran del 1 al 10 y han cobrado el sueldo. Y el sueldo que dice la ley, no es el sueldo que ponemos, no, el sueldo que dice la ley, bueno,
Estamos Nos con... ponen, ¿viste? Nos ponen musiquita, todo, ¿viste? Sí. Efectos, todo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. probando. Está bueno. Y el tema sindical ahora ha aflojado un montón, ¿viste? Antes era otra cosa. Eso está bueno para hablarlo, ¿no? Porque ese es un tema, y si escuchando a algún compañero peronista, ¿no? Hace 15 años atrás, sin los sindicatos en Mendoza no iba a ningún lado. O sea, era imposible manejar. Y hoy están desaparecidos. Están desaparecidos. Yo creo que hay mucha gente, es lo que te decía recién. O sea, la gente ya le ha perdido como la fe al sindicato. ¿Me entendés? Entonces ya no le importa, ya no. Porque ¿qué pasaba? Cuando vos te iban y te hacían se te ponían todo en la puerta porque reclamaban zapatos de seguridad. Vos veías, yo los miraba, veían todo empleos del BEA, todo empleo de otros supermercados, no eran los empleos de la empresa, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque ellos ya hacen eso, te llaman a los otros tipos que no tienen nada que ver, a que vayan y quemen cubierta, levanten la bandera, claro, que hagan bulla. Pero esto era cuestión de negociar, ¿viste? Bueno, mira, terminemos este problema y dejémoslo para la semana que viene, nos sentamos de nuevo y vemos a ver cómo lo solucionamos. Y eso era el tema pero yo iba a San Luis, Villa Mercedes, San Rafael, San Juan, en San Juan ni hablar, ¿no? Y bueno, y acá en Mendoza. San Juan. Claro. Ahí me acuerdo. No, en San Juan me citaban a hacer para firmar una paritaria, a las 11 de la noche. Ellos no tienen horario, no había un horario. ¿Por qué siestero el sanjuanino? Arranca a trabajar a las 6, 7 de la tarde. Sí, no, era un problema grave. Y en esa época estaban tipos jodidos. Estaba Dávila, me acuerdo, que había estado preso por terrorismo. Había que sentarse a negociar. Claro, había que sentarse con esos tipos. Había que ser- Lo peor es que con un terrorista nunca podés negociar, eso es lo malo. Claro. Pero los sindicatos efectivamente tenían una fuerza que hoy no era tienen. Era otra historia, que era una persona en común, que paso un homenaje también que ya no está, que era Guillermo Pereira, del Centro Empleo de Comercio. Tenía una fortaleza que los otros sindicatos no tenían, pero hacía mucho laburo social. Sé que has tenido los enfrentamientos lógicos de estar en el... Sí, pero siempre con mucha lealtad, digamos. Sí, ¿no? siempre nos dijimos las cosas de frente con Pereira. Y Que fue una sola vez tuve un problema con él, una sola vez. Y después nunca más tuve ningún problema. Siempre llegábamos a un arreglo. Porque era un tipo que se ponía de los dos lados. Bueno, era un tipo hábil. Yo creo que es el último cacique, ¿no? El último que tenía una estructura, bueno, él una estructura gigantesca. a través del sindicato formó su partido político. Claro. No sé quién habrá hecho eso. Bueno, yo algo sé. No sé quién se habrá metido en eso. Algo sé. Y bueno, y le mandamos un saludo a Nando Ligorria, que es el secretario general genio. actual, que es lo que Mati está Me suele convocar para charlas y cosas que están buenísimas. Y bueno, sí, Fernando en el a veces me tomaba las audiencias. Claro. Cuando Pereira era secretario ¿Ah, sí? general, Fernando me tomaba la audiencia con Hugo Quiroz, otro amigo, bueno. Toda Sí, un tipo muy- una generación acá- de gente que ya no Sí. está también. Acá en Mendoza nos conocemos todos, así que no hay problema. Bueno, ¿y quién nos queda? Bueno, y nos queda Alfredo, más o menos diste alguna definición como previo a hacer como el primer corte y a meternos más en el ámbito nacional. Y tenemos las gestiones Alfredo, Rodi Alfredo. ¿Qué pasó en estos 3 periodos de gobierno? Bueno, mira, del Alfredo al Rodi. Esto es una cuestión personal que la verdad que te lo voy a contar porque estábamos en mi casa comiendo un asadito porque éramos amigos antes. Después de todo, después me di cuenta, después de todo esto, me he dado cuenta que en la política no tenés amigos. No hay amigos en la política. No hay. Bueno, estábamos en mi casa y entonces yo le pregunté al Rodi y le dije, mirá,
¿qué pasa con vos? No, tengo que esperar que el Alfredo vuelva de Buenos Aires, de Buenos Aires. No, se iba a Estados Unidos, no sé. Tengo que esperar que el Alfredo vuelva de viaje. Y en conclusión, en esa semana, para ver qué le decía el Alfredo, si era él o era... El Alfredo siempre tenía su candidato, que creo que en esa época era Martín Kessler. no, estaba Tadeo Salazar y estaba otro que... Bueno, los candidatos que tenía Alfredo no medían. Y el que más medía era... El Alfredo se maneja mucho con las encuestas. Y el que más medía era el Rodi Suárez. Entonces yo agarré y le dije, ahí comiendo un asado en mi casa, le dije, quédate tranquilo que vos vas a ser el próximo candidato a gobernador. Y lo mismo le dije a Yayo Suárez, quédate tranquilo que vos vas a ser el intendente de la ciudad. Si no, pregúntenselo. Porque esa es la verdad. Bueno, nos tenés que invitar a Y comer bueno. un asado, nos tenés que ungir. Claro, a ver, Sos medio un profeta. La unción divina necesitamos Claro. para... Y bueno, y salió el tema de... Así como... O sea, qué sé yo lo dije porque estaba convencido, si no, no se lo hubiera dicho, te imaginas que... Así que se lo dije. Y bueno, después, cuando Rodi era gobernador, que fue en la época de cuando vino La pandemia. el... cuando vino el presidente acá... No, cuando vino el virus, el coronavirus, claro, la pandemia. El Cuando COVID. vino la pandemia, resulta que la empresa importa mucho de China. Entonces me dice mi cuñado, mira, nosotros tenemos la posibilidad de traer vacunas para importar nosotros a través del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Entonces le digo, bueno, dice, mira, nosotros nos compraríamos 10.000 vacunas y nos quedaríamos o 100.000 vacunas, no me acuerdo el importe, en la cantidad, y nosotros, la empresa, se quedaría con 6.000, 7.000 vacunas para vacunar a todos los empleados y las pagamos nosotros y las otras se las queda el gobierno, que el gobierno tenga para vacunar a la gente. Entonces digo, bueno, déjamelo. Sí, yo digo que sí, como no van a querer. Resulta, fui y hablé con un senador, me dice, no, es mucho quilombo eso. Fui a hablar Mucho con quilombo. fui a hablar con otro senador y me dijo, no, pero eso lo tiene que traer el Ministerio de Salud. Le digo, sí, pero lo trae la empresa por intermedio del Ministerio de Salud. No, también dice, no, pues es un quilombo eso de la vacuna. Así que, ¿qué hice yo? Me dio tanta bronca que lo publiqué. Y bueno, y ahí me llamó Rodrigo, que vos has publicado esto, pero estás loco, que esto, que el otro, que pin, que pum, que pan. Y bueno. Y de Se ahí acabó el amor. fui a verlo por un problema de la empresa. El gobierno le debía plata a la empresa no quería cobrar la plata, sino que se lo descontaran de los impuestos. Y resulta que fui a hablar con él, habló con Romano, que era el secretario, y me dice, venite mañana a las 10. Bueno, me fui con los directores de la empresa y no me atendió. Me atendió el Romano y me dijo, bueno, déjame ver a ver qué puedo hacer. Y bueno, Y todavía estás esperando la respuesta. todavía estoy esperando la respuesta. Dice, está llamando el Rodi que dice que tiene 90.000 vacunas para darte, si las querés. No, bueno, son anécdotas de la política, digamos. ¿Cuántas veces te han boludeado en política? O sea, ¿cuántas veces porque soy testigo de que te han buscado muchísimas veces? Sí. O boludeado, pero... O incluso tu grupo. ¿Tu grupo quién está? ¿Está González? ¿Quién está en Alfonsín? En la Alfonsín está... Bueno, hay unos muchachos de San Martín que trabajan en el juzgado. Están unos muchachos de La Paz, están unos muchachos de San Martín, te dije. Después ¿Están los Pintos de...? No, ellos no. Los Pintos no están... Los Pintos son territoriales.
Son parte territorial del partido. Un territorio. Y bueno, tenemos más o menos 150, 200 personas ahí en el listado que son militantes del Partido Radical, ¿no? Así que vamos a ver ahora cuándo nos juntamos y sacar un candidato propio. Sí, ¿tienen redes ustedes ahí para que lo sigan o no? ¿El Alfonsín manejan redes sociales o no? Sí. Bien, para que se las pasemos a la gente de paso. Sí, pero acá somos todos territoriales. Estaba hablando con gente que viene de otra época. Esto de que construyen candidatos boludeando en las redes. No, viste, eso va a pero- ser para vos. Alfredo, va a ser que lo vamos a proponer de diputado acá a Matías, que es nuestra propuesta. Que la huevada esa de las redes se la haga otra. Nosotros nos dedicamos a armarte las reuniones o no. Claro, lo que pasa es que se hace ahora- política. Lo grueso, digamos. Que ahora los políticos hacen política en redes. En redes. Sí. ¿Me entendés? Todo se maneja con redes. Pero A mí me queda una pregunta por todo este tema del radicalismo, que empezaste hablando de Alfonsín, la asociación se llama Alfonsín, y también por una cuestión generacional, mi papá creo que es el único político que realmente lo conmueve y lo ha conmovido. Desde chiquito me hizo ver los discursos esos famosos recitando el preámbulo, sí. un discurso en la rural en donde lo silbaban y el tipo se Sí, plantó. sí. O sea, también un tipo de un carisma excepcional. ¿Vos lo sentís también así? O sea, ¿qué opinión general te queda de Alfonsín como político? Mira, yo de Alfonsín lo tuve la suerte de verlo personalmente. Cuando Felipe Llaver se va al Banco Hipotecario, y era en el 87 creo que era, pues se va al Banco Hipotecario, de presidente del Banco Hipotecario, el Hugo se va como director al Banco Hipotecario, que iba Ricardo Cusa, otro que había sido presidente de Giol, que no me acuerdo los apellidos ahora, pero a mí verlo a Alfonsín era, no sé, te causaba, parece que estuviera en otro mundo, porque el tipo cómo hablaba, cómo te hablaba con una sinceridad, honestidad. O sea, tenía un carisma especial, evidentemente. Era un tipo que tenía un carisma muy especial. Muy especial, y yo realmente, te digo que cuando veo los discursos del preámbulo y todo eso, te juro que me O sea, emociona. a mí se me pone la piel de gallina también, sin haberlo vivido. Mirá cómo está me mostrando emociona. la beta radical, Sí, ¿no? sí. ¿Le trajiste la ficha? No. ¿Le trajiste la Lo que pasa ficha es que al sí, partido? No, pero que realmente tenía, o sea, vos te los acordás, los has visto esos los discursos, he visto. tenía una capacidad para llegar y a mí me sorprende mucho el de la rural en realidad, porque hay que O sea, bancarse la un rural tipo se que lo bancó, están lo silbando 3 minutos y medio y termina revirtiendo y, Sería bueno, y carajeando a ¿sabés todos. qué? Si ponés, Steven, buscate en YouTube, pone Alfonsín discurso la rural. Te va a aparecer ahí, a ver si lo escuchamos. No, pero es mejor el otro, el del preámbulo ese. Bueno, pero eso vos porque No, estás pensá sensible. Que era, imagínate, el retorno de la democracia, lo que simbolizaba. la No, figura pero de aparte, que tuviera esa escúchame, responsabilidad, ¿no? si vos te pones a pensar todos los quilombos que tuvo Alfonsín, Sí, la cantidad de paros que le hicieron. la cantidad, tenía los sindicalistas en contra, los militares en contra, la iglesia en contra, los empresarios en contra, todo en contra tenía. Bueno, todo el en levantamiento de cara pintada fue... Exactamente. ¿Cuánto la dura, tabla. Steven? Dura 2-3 minutos. Dale, a ver, escuchémoslo juntos. Señor presidente contra. Mirá cómo lo sigo. de la Sociedad Rural Argentina, señores miembros de su mesa directiva, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores embajadores, señores representantes de gobiernos amigos, señoras y señores, yo quiero comenzar por poner de relieve.
No, déjalo porque ahora viene la parte más importante. Sucediendo esta Cuando les tarde dice... en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones Hablan mal de ustedes, no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Dejate de joder. Ahí está. No te pone la piel de Estás gallina. lagrimeando, Alfredo. Estás lagrimeando. No, Para los que están escuchando y no lo saben, mientras busquemos el preámbulo por Alfonsín, ponete el discurso del preámbulo. Lo que pasa es que lo sacaban totalmente del contexto del Claro. discurso que iba a dar, o sea que era un tipo... Lo estaban boicoteando. No, aparte Pero mirá, para- fíjate cómo hace para, o sea, cómo termina cantando la silbatina. O sea, una habilidad extraordinaria. Vos no tenés corazón. Lo que pasa para los que no se acuerdan de la época, Steven, vos con tus compañeros, para tu programa de adolescente, de púbere, lo que les dice en la cara, esta era la sociedad Rural argentina. sí. la que la tenía en serio, Sí. digamos, ¿no? Con la que... Siempre fue jodida la que siempre sociedad complicada, rural. y lo que les decía, lo que les dijo en la cara también fue usted, porque hacían los desfiles en los gobiernos militares, Ahí. le hacían los desfiles, los aplaudían, hacían desfiles que parecía como cuando Sí, la Unión era. Soviética, digamos, pasaban con todo el carrito. Entonces lo que les dice en la cara es ustedes que aplaudieron acá cuando vinieron los que... No, lo que les estaba diciendo es que aplaudieron. No, una personalidad extraordinaria. Sí, y da que estás para terminarte de emocionar, a ver si Steven encontraste vamos a escuchar el discurso del famoso discurso del preámbulo de Alfonsín. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios. Bueno, y Bueno. termina el preámbulo. Estás emocionado, Alfredo. Ay, terminó. Porque el regalo que te hicimos. Terminó de llorar. Contá, ¿cómo eran esos momentos ahí en vivo, en esa época? Te vamos a quebrar, te vamos a hacer llorar, ¿no? Te vamos a hablar de los chicos, los nietos. Está sensible, Alfredo. Sí. No sos del de antes, Alfredo. Era un guapo en los bares. No, yo me emociono En la con legislatura Alfonsín. pateaba puertas. Me emociona Alfonsín, No, me y emociona. encima con ese tango de fondo atrás que te mata. Claro, ¿Cómo no, ¿Cómo no. era eso que era para los que nos escuchan y no lo estaban viendo? Se veía una... ¿Qué era? La plaza... No, era un estadio eso, ¿no? El Estadio Ferro. ¿qué No, era? enfrente del obelisco. Claro, me parece ¿Qué que era? Claro, ¿Plaza de Mayo? Eso el Claro, 10 fue el 10 de el diciembre del 83. Claro.
Vos sos radical, Fede. 10 de diciembre del Vos sos 83. radical y te estás haciendo el huevón. No, soy radical de Alfonsín. Yo soy de Alfonsín. Ah, sos Ahí está, radical de esa- Alfonsín. ahí quería justo, Bueno. mira, me llegó una pregunta buena. Que quiero que hagamos una semejanza y diferencia que tiene el peronismo de hoy con el radicalismo de hoy. ¿Qué considerás vos que se asemejan y en qué se diferencian hoy? ¿Qué les está pasando a los dos partidos? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que ¿qué le está pasando a los dos partidos? Yo creo que los dirigentes de los partidos políticos, de los dos partidos políticos, porque los otros no los cuento yo. Sí. Pero vos tenés a tu amigo Eduardo Chapel, que es el líder del Partido Sí, Verde. sí, amigo, es amigo. Es amigo, un amigo mío también, pero Sí, sí, es amigo. Partido Verde, es Ah, no pero un partido. Son ¿cómo? partiditos. La República Argentina siempre se va a mover El Boca River, claro. el Boca River, peronismo y radicalismo. Yo creo que los dirigentes de los dos partidos se han olvidado o no se han dado cuenta que la política ha hecho un giro de 180 grados. Entonces, que ya no va más la política vieja. Por eso es que yo digo que los partidos políticos tienden a desaparecer. Y si no volvemos, porque ¿de dónde salen los candidatos? Del partido político. Y si vos no tenés partido político, ¿de dónde sacás un candidato? Entonces yo digo, tiene que volver a haber política en los partidos políticos. Porque acá nosotros tenemos que... Es como en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, ¿viste? No se mueven de ahí. Acá pasa lo mismo, porque son partidos que surgen. El macrismo. Hoy en día, ¿qué es el macrismo? No es nada. ¿Me entendés? Mi miedo es que el radicalismo vaya por ese camino. Aunque nosotros tenemos una iglesia en toda la República Argentina. Sí. Pero tienen que cambiar los dirigentes, por lo menos los dirigentes del radicalismo tienen que cambiar de actitud, abrir el partido, porque creo que nosotros somos los representantes de la democracia, aunque algunos digan que no, pero yo pienso que somos los demócratas de la República Argentina, y creo que los dirigentes se tienen que poner las pilas y mirar un poquito más allá de lo que están mirando ahora en la actualidad. Tienen que hablar más con la gente, no se tienen que olvidar que los votos los pone la gente. Y eso es muy importante, tener un partido político en funcionamiento, no cerrado. En funcionamiento creo que es fundamental para elegir lo que la gente quiere elegir democráticamente. Gracias Vamos porque a hacer- me tiraste el centro. y no Vamos me- a hacer ahora un break. ¿Te quedás? ¿Te animás a quedarte? Porque ahora vamos a hablar de peronismo. ¿Te animás? Porque vamos a hablar de lo que pasó con Cristina. Bueno, ¿Te animás o, Sí. o te dejan? No, Le preguntamos sí, a Cornejo, le me- llamamos por teléfono, ahora se autoriza. Le mandamos mensaje. me quedo, no hay drama. ¿Te quedás? Bueno, hacemos un corte y nos metemos con lo que ha sido El tema. el tema tema que de es la la semana del ratificación mes. de Del la año, condena capaz. de Cristina y si esto es una proscripción, ¿no? ¿Qué pasó? Bien. Así que hacemos un... Bueno, estamos acá en el segundo bloque con la música de Los Redondos de fondo, todos presos políticos. Seguimos con nuestro gran Seguimos invitado. con nuestro gran invitado Alfredo. Que se animó, se animó a hablar de peronismo. Que La se voz dijo autorizada. que sí, que se anima. Creo que habló, le mandaron una autorización, algo, y se animó a quedarse. Le dieron permiso. Pero bueno, viene la gran pregunta de que nos dejan los redondos que estaban de fondo. Cristina, presa política o no. Fua. Vamos a hacer, a ver, voy a tratar previo a meternos a la... Qué pedazo de bomba. A la discusión ya más profunda, y ahí tenemos algunos recortecitos que después vamos a ir poniendo lo que fue el discurso de Cristina. Primero vamos como a la cuestión técnica, la verdad, a ver, lo que le rechazan es en definitiva la queja, La ¿no? queja. Le rechazan la queja, primer cuestión para lo que sí vi, obviamente ha circulado en todos los grupos de abogados, lo que fue el rechazo de la queja por la Corte, 25 páginas. O 25. sea, en 25 páginas se cargaron a la política más influyente de los últimos 20 años, por lo menos, digamos, ¿no? En 25 páginas. Yo acá, a ver, previo a meternos en estrictamente lo político, vamos a lo legal y o a lo técnico, si se quiere.
a ver, para empezar a limpiar polvo y paja, digamos, ¿no? La realidad es que el 95% de los recursos de queja que se presentan en la corte te los rechazan. Esto para que lo sepan. Y te diría que le han escrito las 25 páginas porque es Cristina. Si no, es un 280 y ni lo abren. Ni lo abren y es un párrafo. Y el otro tema, que acá es donde empiezan como para los que nos escuchan y no son abogados, el otro tema que sí, acá sí hay como una cuestión para tener en claro es, uno en general mete un recurso de queja en la nación, cuando te rechazan el recurso extraordinario en las provincias, y te rechazan el extraordinario federal en la nación. Claro, sí, están estancos. Claro, están años y años para resolverte la que hay que señalar que se ha resuelto bastante rápido la queja, digamos. Vos sabés que Ahí yo sí, pensé que iba a ser muchísimo más larga, de verdad. Pensé que iba a ser más largo esto. O sea, una queja en general, bueno, que seguro nos está escuchando un amigo de Fede. Un amigo de Fede y mío también, que es cliente, que nos debe estar escuchando en algún lugar. Sí. Al día de hoy Tiene una queja pendiente. Tiene una queja pendiente, todavía no se resuelve, han pasado 2 años. Dos metí la queja, digamos. Sí. Te dejaba decirte una cosa en eso, para empezar, digamos, yo creo que una primera gran crítica a la Corte me parece que es un lugar muy poco transparente. O sea, nadie puede saber qué pasa ahí. O sea, de lo mismo que estás diciendo vos, o sea, primero, Mati, firman 3 tipos 35.000 sentencias al año, lo cual es materialmente imposible. Están firmando cosas que no ven. Y segundo, no tienen plazos para resolver. O sea, sumado a este 280 que te dice te lo rechazo sin explicarte por qué. Para empezar me parece que es complicado eso, no sé qué te pasa a vos. No, sí, por eso, pero es como... Esta queja es rápida, empezar, otra tarda 10 años. Por eso, ¿no? Es, a ver, desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, lo que pasó es válido, digamos. O sea, es válido, es lo que suele ocurrir. O sea, hubiera sido una sorpresa que le hubieran hecho lugar a la queja. Porque en líneas generales, ahí sí hubiera sido notoriamente extraño, ¿no? Que le hubieran hecho lugar a la queja. El plazo es extraño. Y después otra cuestión, desde el punto de vista técnico, que se habla mucho y que no creo que sea así tampoco, o sea, porque desde el punto de vista técnico, dos temitas, yo les pido 2 detalles nada más, desarrollarlo, y desde el punto de vista técnico, que es, uno, se plantea sobre la seriedad de lo que eran los argumentos del recurso de queja de la defensa de Cristina. De más está decir que la sentencia no la leí, no creo que la hayamos leído ninguno, porque tiene, no sé, 1000 páginas, pero sí sé cuáles son los agravios, digamos, ¿no? Y en particular hay un agravio que se pone, más allá de otras cuestiones, hay uno que se pone más en resalto, que digamos. se pone más en resalto, gracias Mati, que es que se habría vulnerado el non bis in idem porque esta causa ya se había investigado en Río Gallegos. Entonces, como ya se había investigado y había tenido una resolución en Río Gallegos, este segundo proceso sería nulificatorio. Esto no es verdad. Esto pasa todo el tiempo en el mundo, en el sistema penal, pasa todo el tiempo, por eso hay composición de penas y demás, porque es lo que se llama un falso concurso de delitos, digamos, la justicia no funciona al mismo tiempo en todas las jurisdicciones. Claro. Obviamente es un problema de la administración de justicia, pero, digamos, yo he llevado innumerable cantidad de causas en las cuales se ha resuelto por distintas cuestiones. Hay, por ejemplo, varios imputados, y se ha resuelto primero una causa para un imputado, lo han condenado, y después tiene que venir el proceso para el otro imputado, y no se come todo un debate, y siempre se plantea, no, se vulnera el non bis in idem, y la realidad es que en la práctica y en los fallos de la Corte se entiende que acá no hay tan claramente una vulneración. Ahora, yo te hago una pregunta a vos, en tu carácter de penalista, justamente. Bueno, Matías también, porque hay varias cosas difíciles acá, para mí. 1500 páginas una sentencia, yo no sé si ya eso da una vulneración al derecho de defensa. O sea, 1500 páginas necesitas para hacer una sentencia. Después, el tipo elegido, que es asociación ilícita. Digamos.
el tema de prueba, y después una tercera cuestión añadida que, por supuesto, que el abogado Cristina y de Vido y los otros son los mejores penalistas de Argentina. O sea que, o sea, yo sí los leí, te digo que son escritos con una argumentación impecable. Entonces, para mí hay una falta de transparencia en este proceso. O sea, es medio opaco, no hay buenas explicaciones. Líder de una asociación ilícita, porque si están las Igual cuestiones no la presupuestadas, condenaron controladas. No, la asociación ilícita no prosperó. Justamente Claro, es quedó la administración claro, fraudulenta. administración fraudulenta. Lo que pedía la fiscalía era, Luciani. ay, que es tu mundo. Sí. La fiscalía había pedido que se aumente la pena a 12 años porque para que se modifique la calificación legal, asociación ilícita. Está bien, pero yo a lo que voy es una cuestión muy dogmática. Pero digo, a ella se la condena por supuestamente direccionar, pero ¿cómo? Si los fondos están presupuestados, digamos, si las licitaciones están ganadas, o sea, ¿cómo llegan hasta ella? Esa es la gran duda que a mí me queda. Por eso, ahí empieza el terreno de esto es. Porque si no, siempre el Poder Ejecutivo va a ser de algún modo partícipe del. Claro, ¿quién destinaba las obras? ¿Por qué siempre se había el mismo, licitaba bueno. los mismos? Entonces ahí empezó todo el discurso. Porque querían primero buscarle la asociación ilícita, que vos sabés, vos también, Leo, es muy difícil de probar. probarla la asociación ilícita. Hasta los mismos jueces te lo dicen, que es difícil de probar. Ahora, dicho esto, hago una segunda observación técnica y nos metemos, si quieren, a lo político, a ver qué significa esto. Más allá de que la respuesta del 100% de los juristas, o en caso de quienes acá voy a hablar, en mi rol no de penalista, sino desde el punto de vista del derecho electoral, más allá que estaría firme la condena desde el punto de vista del derecho común, digamos, y en este caso como sentencia penal y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, si yo fuera el apoderado partidario y demás, yo dejaría que resuelva la justicia electoral. ¿Qué pasa con esta firmeza? Claro, es que Desde ahora el se tiene que y expedir, obligaría a claro. la Corte a que se expida Exactamente. si está firme o no está firme desde el punto de vista del derecho electoral, que es un área, para los que no tienen la menor idea, es el derecho electoral regula todo el proceso a través del cual se lleva adelante una elección. Exacto. Tiene desde la parte administrativa, digamos, que es tu mundo, hasta todo lo que tiene que ver con propuesta de candidatos, selección, requisitos, manejo de la Junta Electoral. Bueno, El desarrollo mismo del el comicio y desarrollo demás, del ¿sí? comicio, el control y demás, ¿no? Yo creo que sería un muy lindo desafío que dejar la EDA que efectivamente realice que se presente como candidata y que tenga que resolver la justicia. En este caso va a resolver la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Pero traduciéndolo para un Traduciéndolo para el oyente que no escucha. de muy de a pie. Yo me presentaría como candidato, aunque tenga una condena, que para el 100% de los que hablan y de los juristas y demás está firme, más allá de que queda la vía Interamericana, digamos. sí, Claro, la Corte. la vía internacional. Yo presentaría la candidatura igual, dejaría que la Junta Electoral de Provincia de Buenos Aires tenga que expedirse si reúne los requisitos o no reúne los requisitos para ser candidata. Obviamente cualquier decisión que tome se puede recurrir a la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad máxima en materia electoral en el país. Aparte, los FADOS son vinculantes, digamos. O sea, lo que resuelve la Cámara Nacional Electoral es jurisprudencia para abajo, lo llevaría a la Corte y haría que tengan que resolver si esta situación procesal en la que se encuentra es un impedimento o no para ser candidata. Digamos, hay antecedentes de la misma Corte que ha resuelto de maneras diversas, no puntualmente este caso, pero sí han habido muchos candidatos que han tenido
condenas que incluso han estado presos, digamos, y la Corte ha resuelto en diversos sentidos, ¿no? En un caso, pero que habló de inhabilidad moral, en el caso de Romero Félix, fue un caso famoso que resolvió la Corte, digamos, le buscó un vericueto. Claro. Bueno, yo desafiaría a la Corte diciendo, bueno, resuélvelo, haría todo el caminito. Otro Y cachengue. y decí, a ver, esto ¿estás impidiendo o no estás impidiendo el derecho activo a ser candidato? Digamos, ¿no? Creo que sería, lo dejo planteado, si alguien que está en política le interesa, lo dejaría planteado como algo que yo lo haría y forzaría que tenga que expedirse, e incluso no lo descartaría para las elecciones a diputados nacionales, que tenés más tiempo todavía que la elección de provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, pasamos ya a lo concreto, para acá donde acá se abren los micrófonos y empezamos ya a hablar todo como se nos canta, así que Alfredo también te metes acá, yo doy una... ¿Cuál sería tu primera impresión, Alfredo, políticamente, de esto? Mira, yo creo que este caso que lleva muchos años, el caso de Cristina, de la corrupción K, la ruta del dinero K, Otesur, bueno, los bolsos de López, qué sé yo. Yo creo que esta no es político, a ella la juzgan y le confirman la condena por robo, o sea, porque es una ladrona. O sea, no tengo otra forma de expresarme. Es una ladrona, hermano. Porque nosotros hemos visto las cuestiones, cómo se robaban la plata por televisión. La Rosadita, los bolsos de López, obras que se pagaban 2 o 3 veces y no se hacían. Sí, o sea, desmadre. Direccionar siempre las licitaciones a unas 3 empresas que eran del mismo dueño, de Lázaro Báez. O sea, me parece que lo que ha pasado ahora, ayer, que va a quedar en la historia el día 10 de junio, es que han metido presa a una política de raza que ha tenido todos los cargos habidos y por haber en la política a nivel nacional. Lo más importante, la han metido presa por ladrona. Ese es mi punto de vista, que no tiene nada que ver con lo político. Eso me abre para hacerte una pregunta, no sé si me dejan los chicos ahora justo porque no me quiero perder, porque vos bien lo dijiste, hay documentos de todo esto, ¿no? Hay filmaciones, está todo grabado, se veo. ¿Qué pensás que le pasa a la gente que tiene esa, más allá de que Omeas puede ser fanático, no? ¿Qué le pasa a la gente que la sigue y aún con toda esa prueba enfrente, que ya por poco es ponerle manzanita, la sigue defendiendo y diciendo que todo eso fue armado, montado y que todo eso es mentira? Sí, mira. ¿Qué le pasa? Mira, yo creo que hay mucho de fanatismo, hay muchos fanáticos de Cristina, y después hay gente que la defiende, ¿por qué? Porque les dio, o sea, yo he charlado con gente que yo le he preguntado por qué defienden tanto a Cristina. Entonces, porque Alfredo, déjame meterte un comentario. La jubilación de ama de casa. Cobo fue vicepresidente de Cristina. Sí. Cornejo estaba ahí. Sí. Digamos. No, sí, escúchame, lo que pasa que, a ver, en este caso tengo que hablar del radicalismo, o sea, siempre nos colgamos del vagón del tren. Pero para pegarle un poquito. Sí, pero yo creo que hay gente que la defiende porque, o sea, por cosas muy sencillas, que les dio la jubilación el ama de casa, que hay una señora que a mí me dijo que le habían dado una casa, no sé por dónde, no sé, a lo mejor se la dieron, qué sé yo, no sé. Pero que la defiende porque también era una política que tenía carisma. Tenía mucho carisma, pero las denuncias que tiene de corrupción son de hace 10 años. Sin duda que ha tenido carisma. De todos modos, a mí me parece, me da la sensación, es muy personal esto. Acá subyace, yo creo que Milei del minuto 0 entró y a la Corte, yo creo que por la posición institucional los jueces quizás son los tipos más poderosos del país, de lo visible. Y les quiso meter jueces por decreto, les quiso meter esa ley ómnibus gigante, que eso.
Y para mí el trasfondo de esto, o sea, la lectura de fondo del momento en que lo eligen es un llamado al peronismo. Es un llamado al peronismo a decir, bueno, vuelvan a... sacan un poco Actívense, como Cristina claro. Media y decir, júntense otra vez. Lo que pasa es que hay una parte que yo no puedo dejar de reconocer. Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos del discurso. Este en particular no lo encontramos por falta de tiempo, qué sé yo, pero yo los invito a alguno que lo vuelva a escuchar. Cristina, después de la condena, que sale a hablar, después de la condena, después de que sale el rechazo del recurso de queja, digamos, y queda firme la sentencia, ella sale a decir algo que para mí es muy particular y que ya sé que no te va a gustar ni a vos, Alfredo, ni a varios de los que están en la mesa, pero que la asemeja a Alfonsín en esto, que es, ella sale a decir, miren, los que estamos en política y militamos y somos cuadros políticos y estamos comprometidos y luchamos desde la época de los militares, sabemos que este es un riesgo. O sea, no tengo miedo, este es un riesgo que sabemos que se puede correr, y lo asume. Y lo dice con esta claridad y de hecho de una manera bastante fuerte, que yo creo que tranquilamente dentro, si debe haber un cambio de esta situación, no va a ser que dentro de 20 años haya gente que en un programa como este esté como nosotros escuchamos el de Alfonsín, esté escuchando el discurso de Cristina, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Bueno, yo te lo decía cuando veníamos en el auto. Fue muy más emotivo, ¿no? allá de la opinión personal, evidentemente gente con el cuero muy duro. Sí. O sea, porque yo te digo, cualquier otro entra en un ataque de pánico. A ver, ¿Viste? Y la mina sale a hablar y dice aplomo. Es un animal político. Eso De no hay hecho, duda. de hecho hay una cuestión, ¿no? Hagamos un ejercicio hipotético. Mañana sale un auto de procesamiento para Milei y para la hermana por la causa libre. Eso. Me parece ahorcado. Le agarra un ataque. O sea, ¿qué hace? Yo creo que no. Milei, Sí, ¿no? se le hacen una cosa Como así. dice, le falta ese cuero. No. A ver, tenemos un Pero es como dice Leo, o sea, ellos vienen de una década, entonces el 70 me dijiste. Sí. O sea, era gente que asumía que Pero esto escuchame, puede pasar. tenemos en la provincia, insisto, estas son las cosas que yo digo, cuento siempre y que son cuestiones que las planteo, que sé que son así. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice, yo digo la fuente y demás. A ver, acá en Mendoza tenemos a Paco Pérez, que es un ex gobernador, que lo tienen asustado con una causa pisada, digamos, y le dijeron, vos no asomás más la cabeza, le dijo No jodés más. alguno que nombramos en el primer bloque, vos te quedás callado y no asomás la cabeza porque te tiro el carpetazo y te pongo en funcionamiento una causa en delito económico. Y no asomó más la cabeza. No, O sea, son los famosos carpetazos. Asustado. Cristina salió al balcón, es más, pidió la prisión domiciliaria en la casa esa que tiene un balcón a la calle. Para los que no conocen, digamos, eso es una... Imagínense el que vive al lado de la casa. Tiene Claro, la bola vida. hinchada. Va a tener, No. va a tener un auditorio, tiene un balcón como el de Casa Rosada en el departamento. Y agarró y salió a decirlo con una fortaleza. Y otra cosa, y ahora sí nos metemos para escuchar algunas partes y opinar en concreto. Otra cosa que me dio, y te digo, si encontramos ahí, Steven, ¿cuál es el que habla de Macri? Yo creo que una cosa que hizo Cristina Der es, por alguna razón, que estoy seguro que no es arbitraria, o que le salió sin querer, creo que ella lo sube muy claramente al ring a Macri. O sea, yo creo que a pesar de que todos dicen, no, Macri está muerto, a quien ella le atribuye la jugada y que por alguna razón lo sube al ring, porque es como que dice, Milei y su grupito son unos tontitos, Sí, unos tontitos. pero acá el que realmente es el artífice de esto y que ese dos es Macri, que podría pensarse a ver qué pasa, ¿no? Porque todo el mundo dice, está muerto Macri, hay que matar a un tipo como Macri en política, digamos, ¿no? Pero a ver, escuchémoslo, a ver si lo tenés ahí, Steven, escuchamos un poco. Argentinos nos votaban para que los destruyéramos, eso lo dice Macri, que lo echaron a las patadas porque es un fracasado que no pudo ser ni siquiera reelecto. O sea que ahora los argentinos son todos otarios, estuvieron votando desde el año 2003 al 2015 3 gobiernos
único caso en la historia argentina después de la ley Sáenz Peña. Ningún partido político, ninguna fuerza política pudo concretar 3 periodos consecutivos de gobierno. Ninguna. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa. Pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del correo, mientras los que los totos caputos, inefables totos caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Hay que ¿Verdad? reconocer que Te esconde- o sea, el día que te quedó firme una No, condena. no. El día que te dijeron en 5 días, vení con el bolsito, Sí. la mina sale a decir esto y si uno se fija, hay una cuestión que es, le está pegando, de alguna manera, lo sube al ring a Macri y le dice, esto es con vos, esto es un mano a mano con vos, porque los otros, el gobierno actual, porque de hecho es raro, no se ha expedido muy vehementemente el gobierno de Milei respecto No, o respecto sea, a esto. no han dicho, no han opinado. O sea, prácticamente los No toma han dicho como, nada. como Y es raro porque personajes viste menores. que Milei suele agarrar Twitter y le da con todo, X, como se llama Sí, ahora, sí. le da con todo. No, sacó un Twitter muy liviano. Eso, ¿no? Qué raro, como pero dice él. no salieron con los tapones de punta. No. Yo tengo, según informaciones, Según te cuentan de por cucaracha, dale. dice que Milei dio orden, porque está en Israel, que el gobierno no opinara nada. Ningún funcionario de su gobierno opinara sobre el caso de Cristina. Una decisión acertada. Si es así, Sí. me parece una decisión acertada. Yo creo que... La prudencia y la mesura yo creo que acá eran fundamentales Joder. para no decir otra victoria nuestra, hicimos la nuestra otra vez, por ejemplo. Que se... Claro. pero es... Ahora la mención ahí también, vos fijate una cuestión que para mí es estructural y va al margen de estar a favor o en contra de Cristina. Y eso lo hablo mucho también con vos desde el punto de vista institucional, la calidad institucional. La causa de Correo Argentino o de los parques eólicos, vos decís, cuando te sembras dudas de la aplicación de la ley o de la selectividad, es complejo el tema. Ahí. No, que, a ver, Vos que decís, la- o sea, Macri no le da para causas penales. por eso, pero acá también hay una cuestión, ¿no? O sea, estamos hablando... Macri, y yo lo discuto siempre, lo he discutido con varios también, alguna vez lo hemos charlado y qué sé yo, para mí, o sea, Cristina, o sea, el némesis de Cristina real es Macri. Macri es el único tipo que tiene poder y estructura para manejar para manejar presidentes desde las sombras, no necesita absolutamente nada. O sea, Sí, que es parece uno- que está muerto y no lo matás. no, es que no creo que está muerto. Y no creo que sea casualidad esta cuestión. A mí me parece que hay hasta un discurso. O sea, quien dijo esto cuando empezó el gobierno de Milei, que muy claro fue Grabois, que a Milei le decía, vos te están usando. O sea, le decía, vos sos un pobrecito que te crees que viniste acá a hacer una revolución, a vos te usan. A ver, es muy difícil pensar que Toto Caputo no habla más con Macri. No le dice, "Che, No le mirá". contesta el teléfono. No, o sea, para los que no hay que hacer grandes tampoco hipótesis. Si a vos te van a aumentar 10 pesos el dólar y te avisan el día anterior, tipos que mueven miles de millones de dólares, con esa el colchoncito. información hacen fortunas y las pueden hacer a diario. Es muy... O sea, Sturzenegger no habla, que fue Fue uno de los también. chicos de Macri, sí. O sea, es muy difícil pensar que no hay ninguna vinculación. Y por alguna cuestión es como que se estuviera intentando Cristina subir al ring a Macri, sacarlo a Milei y decir acá los dos modelos, sos vos dos, digamos. O sea, o es... ¿no? Como que en No deja de cierta ser un medida- mensaje, ¿no? Sí, es muy Como interesante lo ha- eso, porque lo la ha verdad que no fue desdibujado. o sea, dijo alguna otra palabra para Milei en el discurso, Pero aparte fue- largo, pero no fue su principal objetivo. No, hay que Milei. decirle fracasado. O sea, es un término que no se usa en general.
O sea, el término fracasado. No pudiste ser ni reelecto. Ni reelecto. O sea, hay una cuestión muy visceral ahí, muy. Sí. Y me parece que todos los que más o menos la conocemos o la seguimos o lo que fuere, no es nada que haga Cristina, me parece que es sin querer, ¿no? No, claro. No es- Aparte es una oradora que hay otra cosa que decir, porque eso lo tuvo siempre. Habla. Vos te quedás y la escuchás porque decís la tipa. Le da y le No, da y no, le da habla, y le nunca da. No lee. leyó en la puta vida Nunca nada. lee, ¿no? siempre los discursos son... Y eso es sorprendente y creo que es admirable. Y mucha gente que no le cae muy en gracia te dice, no la podés dejar de escuchar, porque te atrapa. No. Es, Lo dijiste, Alfredo. O sea, uno no, o sea, no hace falta coincidir en lo ideológico para reconocer que alguien es un político de la puta madre. Mirá, yo voy a- Esta es una política de Vuelvo raza. a meterte, a pincharte con historia, pero cuando fue candidato Cobos a vicepresidente, que fue vicepresidente, no que fue candidato, fue vicepresidente y se genera el famoso tema de la 125, que se enfrenta con el campo y es el famoso voto no positivo de Cobos, que lo transforma automáticamente en una figura nacional. Sí. O sea, Cobos venía en auto, se venía de Buenos Aires a Mendoza en auto, Y lo pasando paraban por en todos los pueblos. en todos los pueblos, todo el mundo decía, es el sucesor. ¿Qué habrá pasado o cómo habrá ejercido el poder Cristina para que lo tuvo, siendo la figura pública más relevante Cobos y el tipo que lejos, creo, en el país, era como el que no había dudas, que era el que podía plantarse, lo tuvo encerrado, lo tenía en el Congreso, encerrado en la oficina. O sea, y de hecho Cobos, no sé si podemos nombrar a un amigo tuyo que me presentaste y que hemos tenido varias reuniones, que quedó tan decepcionado en esa época que no quiso participar, un asesor de Julio, que no quiso participar más en política, que terminó teniendo una cantina, haciendo una vida bohemia, y que fue, no sé si lo podemos nombrar, ¿se enojará? No se va a enojar. Horacio Clerici, un tipo que cortaba el bacalao con Julio, y que fue tan fuerte el desencanto de que no se haya animado a jugar y que ¿ya te acordás que dijo? Dejó la política, un tipo un animal político, tipo que le mandamos saludos de paso a Horacio, dijo, se fue a la mierda y no volvió más, dijo, me pongo en la cantina y no quiero saber más nada. Desencantado de la política, de los políticos, diríamos, no de la política. De los políticos. De los políticos se fue desencantado. Pero hoy, en la actualidad, vos te sentás a hablar con él de política y sabe un montón. Una barbaridad. Una barbaridad. Y maneja el territorio. Son personajes que yo no sé por qué no los agarra algún funcionario. Mira, vos haceme esto, porque, a ver, ¿quién hace política ahora acá? Nadie hace política. Mira, voy a contar una historia cortita. Bueno, vos la conocés, Alfredo, pero sos protagonista también. Cuando fue en el año 2015, las elecciones provinciales fueron adelantadas, ¿no? Estaba la elección nacional en ese momento. Y en la elección nacional estaba Scioli, que le faltaba... fueron las PASO primero y de las PASO a las generales le faltaba 1,5 puntos para ganar en primera vuelta, pues sabía que en segunda vuelta se le complicaba. Faltaba 1,5 puntos. Un intendente, que se nombró también en el primer bloque, ya no digamos el nombre, nos llamaron de Buenos Aires, un operador nacional que nos juntamos pidiendo, o sea, para que este intendente, cosa que se hizo en varias... intendente radical, obvio, que se hizo con varios intendentes del país, digamos, las reuniones eran en el Banco Provincia de Buenos Aires, con vicegobernador de la provincia de Buenos Aires que se encargaba de armarlo, te planteaban, mirá, necesitamos que los intendentes del radicalismo que han hecho sus elecciones nos acompañen y te daban el voto cortado, si lo encontrás ahí por ahí en la boleta de Scioli, bueno, está Scioli en el 2015, y te daban, te planteaban práctica, o sea, el oro y el moro, y la verdad es que la persona más... ahí conocí a Horacio porque Alfredo me dijo es él, y tenía absolutamente toda la estructura, no quería saber nada, estaba harto, podría haber hecho un desastre si hubiera querido, y no había forma de convencerlo. No. No había forma de convencerlo y tenía
conocía todos los punteros, conocía todo. Conoce todo. No Lo que quiso, pasa- ¿te acordás? que tiene- sí. Si habremos tratado en la cantina Aparte esa el- para convencerlo, no había caso. La cantidad. No, es un personaje de la política que en su momento fue muy importante. Cuando Cobo fue gobernador, casi todo pasaba por las manos por él y después estuvo allá en Buenos Aires, en la Horacio vicepresidencia con Cobo. Pero, viste, hay veces que vos le estás diciendo, mira, anda por este camino porque por este otro te vas a equivocar. Y no, agarran el otro camino, hermano. ¿Me entendés? Y bueno. Que el tema también es cuando, y pasamos a escuchar el otro recorte, el tema también es que cuando el político no juega, a toda la gente que viene laburando con él la deja en bola. También es eso, ¿no? Sí. Juega Ahí- en la ayuda, el político es un tipo muy narcisista, ¿no? Muy... Mira, cuando Cobo, después de la 125, que lo adoraban hasta los gorriones, no puso un concejal en ningún lado. Un concejal. ¿Eh? Cuando el tipo tenía todo el poder en las manos. Ahí era el momento de armar, ¿viste? Podría haber tenido un partido propio. Contame una cosa que esto ya lo sabemos por los que hemos vivido esa época, ¿no? Porque fue una calentura muy grande, pero ¿qué le pasó al radical cuando Cobo se le va con Cristina? Y mira, yo creo que en esa época nosotros teníamos otra visión política de lo que era el kirchnerismo, no el de ahora. Venía un gobierno exitoso. Claro, venía de Néstor, que el había primer que gobierno jugar de contra Néstor, Néstor. que había pagado la deuda, bueno, un montón de cosas que la gente estaba bien. Si no, no hubieran ganado de nuevo. Así que sí, había que votar. Y votamos, lamentablemente. Pero no sabíamos ¿De qué venía? la tormenta que se venía. Bueno, veamos, Steven, el segundo extracto de Cristina, que si no me equivoco es el tema de si esto le va a solucionar, este faldo le va a solucionar el problema a los argentinos. Creo que no. ¿No? Estás poniendo caripela, ¿qué pasa? Espero que sea ese, no sé. Bueno, a ver, poné y Que nos escuchamos. sorprenda. Sorpréndenos con el busito ese. Se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. Pueden hacer todo eso y no les va a servir. Tardará más o menos tiempo. Bueno, qué discurso, ¿eh? Y lo peor es que tiene razón. Esta parte Sí. hay que reconocer, porque vos lo decías más temprano, que es más, hay otra parte que después lo dice en otro momento, que es lo que dice, está chocho, Steven, con su consola. El punchi. Está boludeando. Que es muy piola, donde Eda dice, ¿qué más le van a sacar? Dice, si ya no hay más de dónde sacar. Le sacaron el aumento a los jubilados. A los trabajadores todas las paritarias dan a la baja. Sacaron los medicamentos, ya no tienen de dónde rascar la olla. La olla. Ahora, o sea que- El sueldo que sigue sin alcanzarle. a los La mina, menos- o sea, Claro, está haciendo un discurso político a los Pero ahí te 5 quería hacer una minutos. pregunta de algo que siempre ha sido como una intuición que tengo. Ella tiene una gran capacidad de oratoria y de discurso, pero para mí, a la hora de operar o de gestionar la política, fue Néstor el gran político, digamos. Yo creo que cuando se muere Néstor, ella empieza a tomar malas decisiones. ¿O no te parece que algo de eso hay? Malas decisiones y malos consejeros también, y mala gente la que Se se empezó Claro, como creo- a fanatizar, se empezó... Yo creo, y sé que acá algunos de nuestros amigos, compañeros peronistas que vienen que vienen y que queremos mucho, Martín, Sí, algunos, no les va a gustar, pero yo creo que el gran error fue la cámpora.
porque creó un movimiento supuestamente de renovación juvenil, qué sé yo, pero que no tuvo un desarrollo natural, estaba anabolizados. Esto es como si Cornejo acá en la provincia te baja todos los recursos, hoy no hay juventud radical pujante, pero viene Alfredo, te agarra 10, 12 pibes de la juventud y te genera se contrata un consejero en imagen política y te construye, te baja todos los recursos a una sola agrupación donde metes todos los asesores, todo lo tenés que hacer a través de esto. Y bueno, va a ser un experimento como todo anabólico, ¿no? Va a agarrar a un pollo de 200 gramos y lo va a transformar. Vos que tenés con la empresa familiar. No nos contés lo que hacen con el pollo. No, que lo queremos seguir comiendo, che. Escuchame, o sea, los pollos a los 3 días pesan 3,5 kilos. Están todos anabolizados, digamos. Yo creo que la cámpora generó a tal punto, hoy lo pensaba esto, si uno ve hoy imágenes de Máximo Kirchner, digamos, que tampoco ha pasado tanto tiempo desde que fundó la cámpora, ya parece un viejo. Ya está en la rosca total. No se lo ve más en la calle. Status quo 100%. Sí. El tipo. Ahí no hay nada de renovación, no hay nada. O sea, él se sienta con Aníbal Fernández y parece más o menos la misma generación. No hay mucha diferencia en la formación Le pasó, política. yo creo que la política tiene eso, ¿no? Que los Sí, lo que pasa es que la figura de la madre, ya me tapaba todo. No, ¿quién crecía ahí? Nadie. Sí. La figura de la madre era muy fuerte. Bueno, Sí. yo con Martín lo he hablado, incluso alguna vez que hemos charlado, yo le he dicho, mira, porque bueno, vos sabés que tiene su inclinación con Cristina y demás. Y yo le he dicho, a mí lo que me pasa, no me pasó nunca con Cristina, sí me pasó con Néstor, no voy a mentirle, y eso que todos ustedes saben que mis raíces no han sido peronistas. Sí me pasó con Néstor, que me pareció un tipo más carismático, un tipo que realmente te compraba, porque te compraba lo que decía el tipo. Era más querible, era otra cosa. Después, ya como que, bueno, muere y todo lo que pasó. Con Cristina no me pasó nunca. Sí, esto de admirarle su discursiva, eso sí. Sí. Vamos al tercer y último recorte, así vamos cerrando el análisis del tema. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe y necesita que cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva más. Miren, no es culpa de él, lo votaron. Hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas. Lo votaron. No está en el Estado. Este monigote. Ceci Soler Chocha, sí, mandale esto después. No nos confundamos, está ahí porque lo votaron, pero cuando este monigote se caiga, como el otro monigote del norte, el amigo de la motosierra de Lolo Max, miren el papelón y el bochorno, estas cosas finalmente estallan. Bueno, cuando no quieren, cuando esto se desplome, porque ¿cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado que están haciendo, la caída de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de las capacidades argentinas? Bueno, ¿qué Todo tal? tuyo, no, Alfredo, todo tuyo este final, dale. ¿Qué se hace, Alfredo, con esto? ¿Qué hacemos con una ladrona, como decís vos, pero que tiene indudablemente una distinta? Sí, tiene una capacidad política impresionante. Lo que pasa es que hay cosas que ella dice la verdad de lo que está ocurriendo hoy, pero tampoco te dan la solución, porque lo que han hecho, o sea, ella nunca reconoció una culpa, nunca, siempre fueron la de los demás. La culpa la tuvo fulano, la culpa la tuvo sultano. Yo escuché en la televisión a un tipo decir que los bolsos del ópera era la plata de Macri. Sí, es verdad, es verdad. ¿En serio? Es una cosa de loco, Es lo que ¿viste? te digo, la negación Entonces, esta que había que era tremenda. Entonces, viste, vos decís, bueno, pero ya sabemos lo que es, viste, por más lindo que hable, ¿verdad? Ya sabemos lo que es. Ahora, Ya sabemos lo que es. la verdad, lo que dice ella, la verdad, la sabemos todos. Los salarios están por el piso, la gente no llega a fin de mes, los aumentos siguen, los precios siguen aumentando, la inflación baja porque no hay consumo, o sea, País está caro en dólares. hay un montón de cosas que yo, mi gran duda es el tema del dólar.
Yo no sé cuánto va a durar esto, porque los del campo te piden que aumentes el dólar, que el dólar tendría que valer 2.500 pesos. Aparte de siempre estas medidas económicas tocando el dólar en nuestro país, nunca han terminado bien. Nunca. Yo sé, no sé Ahora, qué va a pasar. eso que No decía sé Alfredo, la verdad que eso da para un programa entero, ¿no? Sí, sí. La relación del argentino con el dólar yo creo que debe ser única en el mundo, ¿no? Sí, pero está para estudiarla. Tenemos los últimos 4 minutos, así que cada uno invito a que desde ya agradeciéndote, Alfredo. Muchísimas gracias. Un sí. amigo. Sí, no, y que tiene que volver, ¿no? Porque- Que siempre saludo a tu mujer. Bueno. Una gran médica. Muchas gracias. Conmigo se ha aportado 1000 puntos siempre. Un placer, Alfredo. bueno, y, le vivo, mandamos y vivo Alfonsín. Saludos para cerrar. ¿Alguna saludos, Alfredo, vos que quieras mandar a alguien? No, un saludo a mis hijos, porque yo les comento, yo tengo, no sé si acá en Mendoza habrá alguna familia que tenga 5 hijos médicos. 5 Qué hijos orgullo, médicos. escuchame, qué orgullo. Entonces, Hay que poner un babero, ¿no? saludo a mis hijas, a mis hijos, y agradecerle a ustedes por Ah, dejarme hablar, decir todo lo que uno piensa, que creo que este es un buen lugar donde uno puede expresarse democráticamente. Aparte, también un tipo muy generoso, Sí. Alfredo, te abre su agenda, su contacto, que son un montón y qué sé yo, con mucha generosidad, así que Gracias, sí. Pie cierre, saludos vos. Yo siempre ¿Alguien le va a saludo. chupar las medias del No, Ministerio Andrea, que Público? siempre me permite estar acá, ¿A quién? Andrea Chávez, que siempre me permite estar acá. Siempre lo voy a agradecer, porque la verdad que tiene un muy bonito gesto con eso. Ajá. Y sabe que me gusta mucho y que disfruto mucho hacer lo que hago acá. Con ustedes también, y bueno, qué lujo tener personas como vos que se aprende tanto, ¿no? No, Nos igualmente. sentimos honrados de tener tipos como vos. Es Bueno, lindo. gracias, Fede, vos, igualmente. ¿a quién? le mando un saludo a Cristina. No sé si nos Ah, estará escuchando, pero Yo le mando un saludo. Yo me voy a autorrogar de que soy el único que produce en este programa, porque ustedes mandan. Esteban. No, que Esteban si tampoco produce. Ustedes Hoy ha que sido llevan el hombre mensaje, che, ¿a qué podemos que venga un peronista? Que Escuchá, se- ¿le ha gustado Esteban el tema de la consola? Sí, es un niñito. Yo voy a hacer mis palabras. Vamos. Mis palabras finales. Yo reivindico a las Cristina, reivindico a los Alfredo Cornejo, reivindico a los tipos en política que tienen los huevos de agarrar y romper cosas sabiendo que después se puede venir la cuestión. Sé que es polémica la cuestión, me parece que, pero en política como en la vida Hay que hacerse cargo. hay que hacerse cargo y hay veces que hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. Después, Es cierto, es una frase. coincido con nuestro Alfredo, de que una cosa es Cornejo y la otra son los funcionarios, que son unos timoratos y que se creen que son el otro porque están a la sombra del otro, es una cuestión aparte. Pero no se le puede negar que en este caso Cornejo y Cristina en este caso hay que estar así, Ja. hay que estar. El Te día- acaban- el día que te el quedó día firme la condena. Le decís al presidente de la nación que es un monigote, le decía a Mauricio Macri que debe ser el Fracasado. tipo que más manejo, más Pero manejo para, de la justicia o sea, tiene, Matías, vos fracasado. sos un tipo que está o sea, llevas años tomando indagatorias o imputaciones que generan en la gente eso, o sea, Pero escuchame, pánico. Vos imaginate, te quedó firme, ya no hay más recursos y sale a hablar así. Pero escuchame, Realmente está maneja- hecha de otra manera. Y mensaje 2, vos mandaste saludos, permitime ser el polémico no, con el Ministerio Público Fiscal y con esto termino. No. Saludos a Alejandro Bulé, Bien, eso sí. a toda la gente de la Procuración, el Ministerio Público, ¿cachai? Pero hay algunos fiscales de delitos económicos. Yo los quiero a todos, que che. manejan- Déjame hablar Hable. y no te va a dar, no voy a dar nombre, quédate tranquilo. Que han regalado, Juan. O sea, le aparece un funcionario del gobierno y se mojan como colegialas. Gratis, a mí eso no me gratis gusta. se regalan. Esa es la parte Y de mi laburo pasa, que no y me hay, gusta. y Sí. y los abogados que llevamos muchos años, hoy vimos a uno de mi camada, digamos, y que se tienen que juntar y uno dice, che, ¿qué necesidad? O sea, que tenés un sueldo fijo, ganás 6-7 palos por mes, se mojan. Y juraste ante la Constitución, Se ¿no? mojan para seguir indicaciones que le dan funcionarios de segunda, porque Cornejo ni siquiera saben cómo se llaman, ¿no? Son monigotes, son los monigotes cristinos. Ahí Así está. que, Un cristino, hoy ha sido un cristino. El problema son algo, por suerte son pocos. Sí. Son sí. pocos, pero son muy puntuales.
Muchísimas gracias. Hermoso programa, Muchas gracias, realmente. Sergio. ¿Cómo andamos? Ya está la gente, la gente de Ringo. Ya está Ringo por ahí. Y Sergio, así que muchas bueno. gracias, Steven, gracias. Con tu Gracias, busito. Produ. Muy lindo, seguimos con el auspicio Chiqui. Así que nos vemos en la próxima. Un gusto. Gracias, Alfredo. Gracias.